Y esta sección siempre es una invitación a sentirnos bien. Vamos a hablar en este momento con el doctor Juan Rico Galindo, que es médico oftalmólogo, egresado de la Asociación para Evitar la Ceguera México. Y decíamos, vamos a hablar de algunas enfermedades, pero no para que nos lamentemos, decíamos, ¿verdad, doctor? Sino para identificarlas y atenderlas. ¿Para qué? Para sentirnos bien. Doctor, un placer tenerlo con nosotros. De verdad le agradezco mucho el que esté ahora por aquí. Hablando de estos padecimientos que se pueden presentar o no en la persona mayor, ¿cierto? O es, por ejemplo, el caso de las cataratas, una enfermedad o una situación constante, muy frecuente. Es muy frecuente. Muy frecuente. Pero de los temas a hablar aquí, que van a ser 3, sí, es el que todos desearíamos que nos diera. Cataratas. ¿Qué son las cataratas, doctor? La catarata es la opacificación de un lente que tenemos dentro del ojo que se llama cristalino. ¿Mi lente natural? El lente natural. Del ojo. El ojo tiene 2 lentes. Sí. Fundamentalmente. Sí. El más externo, que es la córnea. Ok. Y uno que está por detrás del iris. Sí. Que tiene un orificio que es la pupila. Bueno, ese lente está atrás y ese lente se opaca con el tiempo, habitualmente muy lentamente, y es el que conocemos como catarata. Ok. ¿Se nos va haciendo qué alrededor que lo va tapando? Las fibras del cristalino se van opacificando por los años. Sí. Y la visión va bajando lenta y progresivamente. Hasta que llega un momento en que el paciente se siente realmente imposibilitado de realizar una vida cotidiana normal. ¿Cómo lo identifico? Eso se identifica muy sencillamente en una exploración oftalmológica muy básica, con un aparato que usamos todos los oftalmólogos que se llama lámpara de hendidura. Es un microscopio y nos asomamos, vemos que el cristalino está opaco, no está cristalino. Cristalino, ajá. Y hay grados de cataratas y tipos de cataratas, pero bueno, una vez que el paciente dice, ya no veo bien, ya no hago esto, ya no hago lo otro, me deslumbro de noche, no veo bien la televisión, etcétera, etcétera, después de una revisión completa del ojo para descartar los otros temas que vamos a tocar en un momento, pues al paciente se le dice, oiga, opérese. Claro. Porque ese es el mejor remedio. Sí, te quito lo que no funciona. Y te lo sustituyo por otro, porque es un lente. Me pones un lente. Se pone sí o sí un lente intraocular. Exactamente. Que va graduado y personalizado a cada ojo con un estudio que se llama un ultrasonido. Muy bien, doctor. Las cataratas. ¿Qué pasa con otro padecimiento frecuente, la retinopatía diabética? Que tampoco nos gustaría que fuera frecuente, pero bueno. Es muy frecuente. Es probablemente la primera causa de ceguera en México. Uy, ¿esa sí nos deja ciegos? Esa nos puede dejar ciegos. Sí. ¿De qué depende que avance o no esa enfermedad? Del control, básicamente del control y de cómo se porta el paciente diabético. ¿Del control de mi azúcar? El control del azúcar, de una sustancia que se llama hemoglobina glucosilada y de la disciplina del paciente diabético, que yo siempre les digo que se vale hacer un pecadito, pero no pecar diario, ¿verdad? Entonces, el paciente diabético, sobre todo el de reciente inicio, dice, ya se me fastidió la vida. Ya no voy a poder hacer esto, ni comer esto, ni hacer... No, se pueden hacer muchas cosas, pero siempre con moderación y con control. Doctor, la revisión que yo debo tener como persona diabética implica una revisión cada cuándo de mis ojos. Voy con el médico, me hago mi análisis de sangre, controlo mi azúcar, pero a lo mejor se me olvidan mis ojos. ¿Cada cuándo sería óptimo visitar al oftalmólogo? Habitualmente los médicos internistas que controlan, o endocrinólogos que controlan la diabetes, le sugieren o le recomiendan al paciente hacerse una revisión anual de los ojos. Si el oftalmólogo detecta que ya empieza a haber algún problema, entonces se estudia con más tiempo, vamos más veces. Vamos más veces y hay aparatos, hay estudios con sustancias inyectadas para ver cómo está la circulación de la retina.
y se le sigue, pues. Pero tenemos que atender nuestros ojos. Es uno de los grandes riesgos a atender. Es uno de los principales riesgos a atender. La diabetes es una enfermedad microvascular Sí. y en la condición que un oftalmólogo ve los ojos de un paciente, está de manera indirecta viendo cómo está el riñón, cómo está el corazón, cómo están los pies, Sí. que se Y los ojos, sí, los pies que se pueden... el pie diabético y esas cosas, Ajá. porque afecta a toda la microcirculación del organismo. Y entonces aquí estamos invitando a que nos revisemos. No tiene que llegar. Si yo me cuido, si yo me reviso, puedo lentificarlo, corregirlo, O no evitarlo tenerla, o no tenerla. tener Ah, la estupendo. retinopatía diabética nunca. Es decir, vamos a suponer que más o menos de 100 diabéticos que están razonablemente controlados, solamente un 20 o 25% van a desarrollar retinopatía. Eso es. Los demás van a ir muy bien por la vida. Y hay una tercera enfermedad de la que queríamos mencionar, Esa que, es que no nos caía muy bien, pero hay que hablar de ella. Ese es un problema también muy importante de ¿Cómo salud. se llama? Se llama degeneración macular relacionada a la edad. Degeneración macular relacionada a la edad. ¿Kilometraje recorrido, doctor? Sí. Híjole, ¿qué es eso? Esta es una enfermedad que afecta una parte de la retina muy específica que se llama mácula. Sí. Yo he tenido pacientes que vienen y me dicen en la consulta, doctor, tengo mácula. Y yo les digo, y yo y mi familia también. Eso está en la retina, todos tenemos mácula. Mácula. El chiste es que la mácula esté sana, porque es la parte de la retina que tiene más conos, que son fotorreceptores Ok. a los colores. Y es con la que tenemos la visión más fina, lectura, identificación de caras, subtítulos en la televisión, manejada. Esa es cuando avanza muy limitante. Y hay dos tipos fundamentales, básicos. La degeneración macular, que se llama seca, Sí. que produce lesiones atróficas que bajan la visión afortunadamente muy lentamente, pero que prácticamente no tiene tratamiento. Muy pocas cosas que hacer. Recomendaciones dietéticas, recomendaciones de dejar el cigarro por completo y tomar medicamentos antioxidantes, porque el fondo del problema está en que, sin conocer las causas exactas del por qué, las células del organismo en general se van oxidando con los años y necesitamos darles antioxidantes. Y entonces hay muchos compuestos comerciales que ayudan a retrasar la progresión de la enfermedad, Eso. pero no la van a curar. Pero no la evitan y no curan. No la curan. ¿Cómo veo cuando tengo degeneración macular o cómo no veo? Cuando estoy enfocando, hablaba usted de lectura, de subtítulos, de rostros. ¿Qué Es que empiezo a no notar? se ve el centro de la imagen. El paciente con degeneración macular puede ¿Veo los alrededores? perfectamente bien. Pero la visión periférica, el alrededor, no es la fina que da la mácula. Eso Entonces, leer de ladito, nadie lee de ladito. No, pues no. Tenemos que tener una mácula funcional para poder leer. Ajá. Quiere decir que yo puedo ver un rostro, pero a lo mejor no le veo la nariz y veo oídos y pelito y cabello. Sí. Ajá. Y en estadios más tardíos ya no se le ve la cara no ve para nada. Ajá. Pero es una enfermedad que nunca produce ceguera. ¿Siempre podré ver aunque fuese de lado? Sí. Pero bueno, ya pierdo mi calidad de visión. La calidad de vida se pierde muchísimo. ¿Esto es irreversible también? Sí. En México tenemos dígame. Es que la segunda parte, esta es la seca es... La seca, claro, nos faltaba la segunda parte. La seca es de lenta evolución Sí. y en el largo plazo tal vez un poco de peor pronóstico, porque lo que se llama la degeneración macular húmeda, Sí. la húmeda, es una enfermedad que afecta a la mácula por la creación de nuevos vasos sanguíneos que van hacia la parte inferior de la mácula, la levantan, se pierde mucha más visión
pero esa tiene una ventaja. Y es La que, húmeda. La húmeda. Y es que ya tenemos medicamentos que son anticuerpos monoclonales, varios, que se inyectan en el ojo. Se Y inyectan, me ayudan a recuperar. y esos medicamentos inhiben un factor de crecimiento endotelial. No me sí. voy a meter en Detalles. en Ajá. mucha terminología, Ajá. pero cuando no se utilizan, este crecimiento endotelial tapa los vasos sanguíneos. Y esta proteína, el anticuerpo monoclonal, evita que eso ocurra. Y entonces, lo que hace al final de cuentas, el piquete que debe de ser mensual, Sí. los primeros 3 o 4 meses y luego cada 2 meses, es pasar a la parte seca, es secar la enfermedad. Okay. Se llaman medicamentos antiangiogénicos porque evitan el crecimiento de esos vasos sanguíneos, Ok. pero las secuelas quedan. Doctor, quiero cerrar ya la conversación, ya nos tenemos que ir, recordándole al público que podemos identificar estos síntomas que usted nos ha dado, podemos pedir ayuda, pero que en México hay instituciones que nos pueden ayudar, ¿cierto? México tiene una muy buena oftalmología, hay muchísimos centros públicos, sobre todo porque interesa más lo público, Sí. lo privado está muy caro, Ajá. que tiene tecnología, tienen tomografías de coherencia óptica, tienen angiografías de retina, tienen un montón de estudios que nos dicen cómo va ese paciente. Eso es lo importante y hay muchos lugares. Fundamentalmente, si quitamos al servicio de salud como ISSSTE, IMSS, que los tienen y tienen grandes centros oftalmológicos, hay 3 instituciones de asistencia privada. Que van a aparecer ahora en nuestras pantallas. ¿Cuáles son? Es la Asociación para Evitar la Ceguera en México, el Hospital Fundación Conde de Valenciana Sí. y el Hospital de la Luz, básicamente. Perfecto. Y trabajan maravillosamente bien. Excelente, doctor Rico, le agradezco muchísimo su presencia, muy agradecida porque haya compartido sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. Recuerde, quiero sentirme bien, detectemos a tiempo y pidamos ayuda.